no bañarse por parte de la Intendencia de Canelones. Ahora sí vamos a la primera nota, que es una presentación de los amigos de Agua Asensio. Agua mineral Asensio para tu hogar, oficina, empresas, colegios o donde lo necesites. Entregamos bidones de 20 litros retornables, instalamos equipos dispensadores frío-calor. Llámanos, Agua Asensio, natural como vos. Bueno, y atención porque vamos a nuestra primera nota en la jornada de hoy. Es un joven diputado del MPP, Joaquín Garlo, diputado del MPP por Maldonado, a quien recibimos aquí en Buscadores. Él ya nos ha visitado, pero lo recibimos a través del Zoom. ¿Cómo te va, Joaquín? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto. Para nosotros también, bueno, un joven del departamento de Maldonado que por lo que uno ve, no sé, vos que estás allí nos podrás decir, pero fue una muy buena temporada que ha tenido en esta 2026, por lo menos en este verano, ¿no? Sí, el mes de enero la verdad que fue un mes con una intensa actividad, una gran presencia de turistas, tanto de visitantes de distintos puntos del Uruguay como de distintos puntos de América y del mundo. Hemos recibido un flujo de visitantes muy importante que, sienta las bases de una muy buena temporada. Estamos ahora expectantes de lo que va a pasar en el mes de febrero, que siempre es un mes que tiene una dinámica distinta desde el punto de vista turístico, con un público diferente, con un movimiento distinto, pero el balance preliminar del mes de enero que tanto formulan los operadores turísticos en el sector gastronómico, en el sector hotelero, en los servicios, es positivo. Y realmente en comparación con lo que fue la temporada pasada, vimos que el movimiento comenzó de forma temprana, ya los fines de diciembre, últimos días de diciembre, ya estábamos notando un movimiento importante que se sostuvo en los primeros días de enero con mucha fuerza y que después, a pesar de algunas inclemencias del tiempo que tuvimos, que naturalmente afectan el turismo de sol y playa, a pesar de eso logramos mantener el movimiento y la verdad que ha tenido una muy buena repercusión en la dinámica local. Joaquín, hay varios temas evidentemente que concitan la atención en nuestro país. Por una parte, la visita del presidente de la República con una nutrida delegación a China. Está el tema de los números presentados por el Ministerio del Interior. Están también, todo lo que significa el tema económico y el dólar estancado y que va a la baja. Contame algunas sensaciones de estos temas, pero fundamentalmente, ¿cuál es el tema que más te interesa, que más te preocupa, en el cual vos encontrás más interés? Bueno, sin duda que en la coyuntura actual, la misión oficial del presidente de la República en China es un hito brutal para el país, y eso ha quedado de manifiesto hoy que el Ministerio de Relaciones Exteriores daba a conocer los detalles de la reunión bilateral entre los presidentes de ambos países con sus respectivas delegaciones, con la suscripción de una gran cantidad de acuerdos, convenios, memorándums de entendimiento bilaterales que posicionan a Uruguay en un mejor clima de negocios con nuestro principal socio comercial actualmente, que es la República Popular China. Y sin lugar a duda, la visita del presidente de la República acompañaba además en un hecho histórico por una gran cantidad de empresarios de distintos sectores de la industria, de la producción, de los servicios nacionales, le da un impulso a lo que es esa relación comercial que se ha venido profundizando a lo largo de los años y que es un objetivo claro de este gobierno, seguir profundizándola para poder abrir mayores y mejores mercados para el Uruguay. Uno de los acuerdos que se firmaron, que se estaban firmando en el día de hoy, implicaban justamente reducir los tiempos de cuarentena previa para el ganado ovino y para el ganado bovino. Eso era un reclamo de los productores agropecuarios desde hacía mucho tiempo y que se ha logrado materializar, por ejemplo,
en esta visita oficial, así como también la posibilidad de introducir a los productos citrícolas que se van a poder comercializar al limón uruguayo. Ya hoy por hoy estamos exportando mandarinas, pomelos, naranja. Bueno, el limón uruguayo también se va a sumar a esa lista de productos, y son esas pequeñas noticias que contribuyen a mejorar el posicionamiento del Uruguay en el mundo, no solamente por estos pequeños hitos desde el punto de vista comercial, sino del hecho también de poder profundizar las relaciones bilaterales entre dos naciones que sin lugar a duda tienen mucho para contribuir entre sí, y que para el Uruguay particularmente significa un punto de inflexión muy importante. Muy bien, son varios temas los que tenemos para tratar, pero evidentemente abro el abanico para que los compañeros puedan estar compartiendo algunas inquietudes para con el diputado del MPP. Te cedo la palabra, Antonio. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto. Te veo joven y me parece genial que jóvenes empiecen en la política. Y como sos del MPP y del gobierno, te quiero hacer una pregunta como político. Hoy más temprano estábamos hablando de que había que creer las cifras del Ministerio del Interior, que salió Sanjurjo, y yo creo que hay que creerlas, pero en el periodo anterior no se creía el Frente Amplio, y hoy por hoy no las cree el Partido Nacional, la oposición, la coalición. Después hay otras incongruencias, por ejemplo, se prometieron los 60 años de jubilación y el ministro dice que son 65. El agua, el presidente del Frente Amplio antes decía que era un desastre, el secretario Sánchez decía que había que no cobrarles el agua, y ahora estamos en la misma situación. Mi pregunta es como político, ¿este tipo de incongruencias son parte de la política que tiene que existir? Porque existen en todos los partidos, te pregunto a vos, pero como político, pero como joven además, ¿o no deben existir? ¿O son parte de lo que tiene que ser? Yo creo que la sociedad uruguaya le exige al sistema político y al sistema de partidos, porque si de algo nos enorgullecemos los uruguayos es de nuestra democracia, ¿no? Y nuestra democracia se sustenta, se cimienta en el sistema de partidos sólido que tenemos. Sí. Y en ese sentido, la sociedad uruguaya le exige cada vez más a su sistema de partidos y a sus políticos el dejar las mezquindades de lado y ponernos a trabajar en torno a las coincidencias. Yo creo que ese es un desafío muy importante que tiene el sistema político, y particularmente mi generación. Este Parlamento que integro hoy tiene un porcentaje de renovación muy importante en todos los partidos políticos, y la verdad que hemos entablado una relación muy fructífera con legisladores jóvenes de partidos de la oposición, con los que coincidimos en que debemos cada vez más dejar de lado las diferencias, las mezquindades, las discusiones estériles, y poner las energías en las cosas que importan y en los temas que nos unen también. Y en ese sentido, compartirles una experiencia que estamos teniendo en Maldonado, departamento en el cual vivo y al cual represento, que son las comisiones interpartidarias que convocó la Intendencia Departamental, comisiones que están integradas por los 3 partidos con representación en la Junta Departamental, y que estamos abordando en ellas distintos temas importantes para la vida del departamento: políticas sociales, ambiente, ordenamiento territorial y movilidad urbana. Temas centrales para el futuro de un departamento que no para de crecer y que no va a parar de crecer según las proyecciones que tenemos hacia el 2045. Y en esos ámbitos interpartidarios, lo primero que dijimos fue: tenemos claro que tenemos diferencias, naturalmente tenemos diferencias, y eso es lo que hace también a una democracia sana y sólida. Ahora, en estos temas dejemos de lado las diferencias y busquemos las coincidencias para construir esos acuerdos que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Yo creo que estas experiencias son bien interesantes porque refuerzan en definitiva el trabajo, la energía, el foco donde hay que ponerlo, y da respuesta también a una exigencia de nuestra sociedad de que el sistema político logre superar esas diferencias y esas mezquindades que
no son política, que generalmente son politiquería y que tanto daño le hacen en definitiva al sistema, a la democracia y a la credibilidad de la ciudadanía en el sistema político. Muy bien. Joaquín, un abrazo. Quería consultarte por la situación política del departamento de Maldonado. Se consolidó una hegemonía del Partido Nacional luego de la salida del intendente Antía. El Partido Nacional volvió a ganar la elección municipal con una amplia mayoría, en este caso el intendente Avellá, y el Frente Amplio parece haber perdido pie a nivel del mapa político de Maldonado, incluso perdiendo algunas alcaldías. ¿Cómo se proyecta hacia el futuro? ¿Está consolidada la coalición, digamos, multicolor en Maldonado y el Frente Amplio perdió posiciones? No, la coalición multipartidaria en Maldonado no existe como tal, si bien fue de alguna forma una especie de experimento en el primer triunfo de Antía en el 2015, ese acuerdo que hizo el exintendente con algunos sectores del Partido Colorado que le permitieron en definitiva alcanzar un triunfo con mayor tranquilidad. Ahora, sin lugar a duda de que el liderazgo del exintendente solidificó al Partido Nacional en el departamento y el Frente Amplio viene de un proceso de autocrítica y de entendimiento del por qué dejó de ser una opción creíble, viable para la sociedad de Maldonado. Yo creo que en este contexto al que me refería, en un Maldonado con un crecimiento y con una perspectiva de desarrollo tan importante y pujante, el Frente Amplio tiene una oportunidad de replantear su discurso, de replantear su posicionamiento ante la sociedad del departamento y de demostrar que es una opción real de gobierno, como lo fue durante 10 años entre el 2005 y el 2015, y que en definitiva hay un proyecto de departamento que puede llevar a Maldonado a ser un mejor lugar para vivir, para que nos sigan eligiendo, porque en definitiva esa característica tan importante que tiene Maldonado de ser cosmopolita, de reunir tanta diversidad, es uno de nuestros mayores capitales y creo que eso hay que explotarlo más y mejor. Y en ese sentido el Frente Amplio tiene hoy por hoy una oportunidad de rearmarse, de recomponerse, de trabajar su interna, que sin lugar a duda ha sido un tema muy complejo para el Frente Amplio a lo largo de estos años, y es momento en definitiva de poder surcir esas diferencias, esas rencillas que existieron en el pasado, que hoy por hoy ya no están, y poder en definitiva construir una opción política viable para gobernar Maldonado en el futuro. Claro, en su momento fue el enfrentamiento entre De los Santos, Óscar De los Santos y Darío Pérez, que de alguna manera hicieron explotar esa interna, ¿no? Exacto. Sí, sin duda, ese enfrentamiento que en algún momento se vio como un potenciador desde el punto de vista electoral, esa dicotomía, ese enfrentamiento entre dos figuras tan fuertes que generaba un atractivo desde el punto de vista electoral, pero que a la larga terminó siendo un elemento muy negativo para la fortaleza y la permanencia del Frente Amplio en el gobierno. Y te hago una consulta, Joaquín. ¿Cuál es la autocrítica que hace el Frente Amplio de Maldonado con respecto a por qué se perdieron las elecciones? Porque las elecciones no se pierden por un enfrentamiento entre dos dirigentes, sino que se pierden porque la ciudadanía decidió elegir a otro partido. Dentro de esa autocrítica que hacen, ¿qué es lo que ustedes le ofrecerían a Maldonado para que Maldonado los elija nuevamente? Sí, las elecciones se pierden por múltiples factores generalmente, ¿no? Y en este caso el Frente Amplio sin lugar a duda tuvo primero un debilitamiento interno por estas situaciones a las que me refería anteriormente, y también una dificultad que se presenta muchas veces durante el ejercicio del gobierno, que es el distanciamiento con la ciudadanía, ¿no? El ejercicio de la representación política implica conocer lo que pasa en el territorio, conocer las sensibilidades, los sentires, las creencias, las necesidades, las opiniones de la ciudadanía. Y el ejercicio del gobierno muchas veces hace que se tome distancia de esa realidad. Y ese fue un factor sin duda que incidió. También hubo factores coyunturales en aquella elección del 2015 que fueron importantes, como la crisis del agua, cuando se produjo esa situación que fue un cimbronazo muy grande para
la intendencia en aquel momento. En definitiva, fueron muchos factores que se fueron sumando y que incidieron. Y creo que el aprendizaje de todos esos errores, de los errores en la comunicación, que es un gran problema que tiene la izquierda uruguaya, una gran dificultad a la hora de ejercer el gobierno, que es cómo comunica, de qué forma lo hace, es una gran dificultad que tenemos y que creo que de a poco vamos aprendiendo y entendiendo, además en este mundo tan convulsionado y donde la comunicación toma formas tan distintas e inmediatas, que hay que ir entendiendo, comprendiendo y aplicando. Creo que de ese aprendizaje surgen elementos que permiten ir construyendo hoy una opción distinta en el Frente Amplio, una opción que verdaderamente vuelva a representar los intereses del pueblo de Maldonado y que además se proyecte en un proyecto, valga la redundancia, de departamento sólido, de un Maldonado del futuro que salga de esa lógica del crecimiento circunstancial por el turismo o la construcción. Nuestra economía está estrictamente centrada en esos dos sectores y eso sin lugar a duda que genera un problema para el desarrollo. Tenemos hoy por hoy una alta tasa de actividad en el departamento, pero tenemos niveles de informalidad y de vulneración de derechos laborales muy altos. Ese es un problema que tenemos que atacar. Tenemos un modelo de desarrollo que se va a agotar porque es finito. La protección de los recursos naturales, de los ecosistemas del departamento, que son nuestro principal patrimonio, es vital para justamente pensar un desarrollo con clave sostenible, y esa sostenibilidad no solamente es ambiental, también tiene que ser social, de cómo se distribuyen los recursos entre toda la población. En fin, ese es en definitiva un proyecto de gobierno que el Frente Amplio debe construir de aquí en adelante para volver a gobernar el Maldonado. Joaquín, redondeando la entrevista, te quería preguntar cómo ves parado al gobierno actual ante el conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos. Yo creo que la posición del gobierno ha sido muy clara. Creo que, de hecho, de forma muy rápida, el gobierno se posicionó a través de la Cancillería, el presidente de la República también. Es una situación muy compleja porque, así como fuimos muy enfáticos algunos en condenar la dictadura en Venezuela y las vulneraciones a los derechos humanos, también tenemos que ser igual de contundentes a la hora de condenar la injerencia externa en la soberanía de las naciones. Yo recordaba hace unos días algunas frases de Luis Alberto Herrera cuando planteaba justamente que el intervencionismo extranjero, y más a través de la violencia, nunca termina en buenos resultados. Entonces estamos siguiendo con atención también cómo se dan las negociaciones entre los países y cómo actúa la región a la hora de enfrentar estas situaciones para que la estabilidad, la paz sea la que reine en América Latina, porque eso es lo que necesitamos todos los países de la región. Uruguay no es ajeno a esta situación y tenemos que tener una posición bien clara en ese sentido. Joaquín, muchas gracias por estos minutos acá en Buscadores, te agradecemos. Gracias a ustedes, un placer. Joaquín Garlo, joven diputado del MPP por el departamento de Maldonado, pasaba por aquí por Buscadores. ¿Cómo se nota cuando es un político joven? Bueno, un político más avesado, ¿no? Exacto, que no tiene los vicios, no tiene cosas, pretenden otras cosas, tienen una visión diferente. Además muy correcto para hablar y para trasladar lo que piensa. Y no estar inventando cosas. En Maldonado se rumorea que Joaquín Garlo es el próximo candidato a la intendencia por el Frente Amplio. ¿Y saben por qué no fue ahora? ¿Por qué? Porque todavía no tiene la edad para ser candidato a intendente. Pero el dato es... Tiene 20 y pico, ¿no? Tiene menos de 30, sí. Creo que tiene 25. Sí tendrá en la próxima elección. Y por ahí parece que puede venir la renovación y las posibilidades de al menos disputa de la intendencia.